educación virtual. ¿Estamos los padres en conocimiento para poder apoyar a nuestros hijos? Bueno, de eso vamos a hablar y mucho más con Claudio Gregoire, quien es psicólogo y que además tiene algunos libros, incluso en Amazon, de los cuales vamos a estar hablando sobre eso y que tienen que ver con la juventud y que tienen que ver con la niñez. Te saludo, Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por sumarte a esta conversación. Y la verdad es que dejé algunas preguntas allí al comienzo de esta presentación del tema y que tiene que ver con las consecuencias, ¿no? De ya más de un año en que 170 millones de estudiantes de toda América Latina y el Caribe se encuentran en sus casas. ¿Es cierto, digamos, que tiene una consecuencia, que hay una pobreza educativa como alerta el Banco Mundial? ¿Y hasta qué punto podría llegar? A ver, las consecuencias no las vamos a ver ni ahora, ni este año, ni el próximo. Yo creo que las consecuencias las vamos a ver en un futuro inmediato, en unos 5 o 10 años más, cuán afectados estuvimos todos por esta pandemia. Ahora, obviamente, acá lo primero es resaltar la importancia que tiene la educación y sobre todo la importancia que tiene la educación presencial. Que nosotros damos muchas cosas por obvias cuando las tenemos. Me refiero a todo, al trabajo, a la salud, a la educación. Cuando las tenemos las damos por obvias, pero cuando nos faltan valoramos realmente lo que pasa. Entonces, en este sentido, primero, darle un total valor al trabajo de los profesores, que lo han hecho de forma presencial y de forma online. El trabajo que han hecho muchos profesores es muy importante. Y también un poco un espaldarazo y un aguante a las familias, a los padres y a las madres que han tenido que complementar un poco el trabajo de los profesores sin tener las herramientas necesarias para eso. Claudio, ¿qué es la pobreza educativa? Quizás es más sencillo, más fácil entender una pobreza de tipo económica. Siempre está presente en medios de comunicación, siempre está presente en las comunicaciones. No llego a fin de mes, quizás sería una de las frases claves, ¿no? en respecto a esto. Pero ¿qué es la pobreza educativa? Esta que alerta el Banco Mundial y vos me decías recién, ¿no? Las consecuencias las vamos a ver en algunos años más, quizás en algunas décadas, pero ¿cómo te parece que las vamos a ver? A ver, primero la pobreza cultural o la pobreza educativa, dicen algunos frases célebres, que la educación y la cultura es todo lo que me acuerdo luego que se me olvida todo lo que aprendí en el colegio. O sea, el colegio no es solamente una educación formal, que es lo que estamos viendo nosotros ahora en pandemia. La educación tiene todo un contexto de sensibilización, de sociabilización de los niños con sus compañeros, con los profesores, con reglas, con un montón de situaciones aparte de lo netamente curricular, digamos. Claro. Entonces, la pobreza educativa va a tener que ver con todas las carencias que nosotros podamos haber tenido o nos pueden haber afectado con esto de una educación a distancia, que efectivamente se entregan los conocimientos, o parte de los conocimientos, gran parte de los conocimientos, pero los alumnos y las alumnas de todos los colegios están privados de todo el ámbito social, que es muy importante también para los niños. Sin duda. Y ese es un temazo, realmente el que introducís, Claudio, porque muchos de los que somos padres, la verdad que nos acucia un poquito, nos genera cierta incertidumbre justamente esto de lo social, el que no tengan contacto físico, el que sus contactos sean solamente por plataformas de juego o plataformas digitales y no tengan la posibilidad de estrechar físicamente con otros niños. ¿Cómo hacemos finalmente? Danos algunas pistas, ¿no? Ya vamos a empezar a hablar de tus libros, pero ¿cómo hacemos para que este año, y probablemente se extienda mucho más, no sea tan grave finalmente para la formación de nuestros hijos en el aspecto social? A ver, yo creo que la clave acá está, primero, lo que se encarga el Ministerio de Educación y todos los profesores de Chile, que es entregar de forma efectiva todos los contenidos curriculares. Eso es lo primero. Pero ahí hay un problema. Es la accesibilidad que tienen muchos niños y niñas de nuestro país para enterarse de esos contenidos, de cómo pueden ser entregados esos contenidos y cómo pueden ser evaluados esos contenidos. Ese es el primer problema. O sea, no todo el mundo tiene acceso a Internet, no todo el mundo tiene acceso a Internet a la hora que puede, y no todo el mundo, ni todos los padres, ni todas las madres tienen la alfabetización tecnológica correcta
para que la experiencia tecnológica de educación sea satisfactoria o tan satisfactoria como lo presencial. Ese es el Ya ahí primer tenemos problema. una primera barrera, Claudio. Claro, esa es la primera barrera. Y segundo, es que hay que evaluar cómo los colegios públicos y privados están enfrentando la situación de cómo los niños se sienten parte del colegio, se sienten parte de sus compañeros en un sistema que es intrínsecamente individualista ahora. Entonces, cómo los colegios están supliendo un poco esa falta de socialización, tratando de hacer estrategias digitales para que los niños se sientan parte del colegio, parte de sus compañeros, porque realmente cuando uno sale de cuarto medio, lo que le queda también, aparte de los conocimientos, es la mística que tiene el colegio, el sentido de pertenencia que tiene el niño con el colegio, y ese punto yo creo que no está bien intervenido en todos los establecimientos educacionales, no por desidia, no por negligencia, sino porque los profesores están tan atorados con este tema de la educación no presencial. Muchos profesores se han tenido que adaptar a un sistema que no les es natural, o por edad, o por conocimiento, o por motivación, lo que sea, pero no están adaptados a ese sistema. Entonces es un doble trabajo, además de lo obvio que todos los que estamos en la casa ya tenemos un estrés de la casa para que el profesor, aparte de los problemas educativos que tengan con sus alumnos, tengan que lidiar también con sus propios hijos, con sus propias familias, con sus propias carencias y con su propio estrés natural por este estado de pandemia. Sí, y pienso realmente en estudiantes de cuarto medio que salieron el año pasado casi sin cursar con sus compañeros. Finalmente los contenidos se recuperan, ¿sí? Finalmente los contenidos son contenidos, están ahí, yo los puedo leer, los puedo aprender quizás a futuro, en cualquier momento de mi vida. Incluso hemos visto casos de adultos mayores, 80, 85 años estudiando carreras universitarias. No hay tiempo finalmente para los contenidos, pero sí para lo social, porque ¿quién no se acuerda, no, de cuarto medio? Sí, pero a ver, aparte de eso, que los contenidos también se aprenden, hay una cosa que en Chile se valora poco, que es la mística que tiene un profesor para entregar su contenido. Hay muchas personas que son ahora médicos, ingenieros, arquitectos, o constructores, o psicólogos, lo que sea, gracias a la mística que tuvo un profesor para entregar su clase. Claro. Esa mística, ese traspaso de conocimiento que lo da, o que estamos acostumbrados a darlo en forma presencial, también se pierde. Ahora, una joven de cuarto medio probablemente ya adquirió la mística del profesor, pero me imagino niños pequeñitos, primero, segundo, básico, que es el caso de mi hijo, quinto básico, que uno realmente o debería poner al profesor como un ídolo, una persona a seguir, que se pierde mucho con este tema de la tecnología. Sin duda, y estas son las consecuencias que hablábamos recién, las que veremos en los próximos años y que incluso ni nos vamos a dar cuenta de muchas de ellas, será materia de estudio. Querido Claudio, tenés un par de libros y justamente estos libros van apuntados a los niños y a los jóvenes, a los adolescentes. Contanos un poquito más, los tenés en la plataforma de Amazon, ¿cómo podemos acceder a ellos? A ver, yo en realidad en mis 47 años que tengo, yo soy psicólogo de profesión, he escrito 4 libros. Esta semana estoy lanzando los 2 últimos, digamos, que son Hipo, La Gran Carrera, y Amigos de Otro Planeta, Nunca Estuvimos Solos. Esos 2 libros están ya en la plataforma de Amazon. Uno los puede descargar en forma digital a su computadora, a su tablet o a su teléfono, o también los puede mandar a pedir en formato papel en cualquier parte del mundo. O sea, yo tengo gente que lo ha comprado en Estados Unidos, otra gente lo puede comprar en Europa. Donde llegue a Amazon puede llegar el libro, o los libros en realidad, y están los 4 en la plataforma Amazon. Qué maravilla. Contanos un poquito de estos últimos 2 de Hipo, que me decías el día de ayer, que está apuntado más a los más pequeños. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando hablamos Hipo? A ver, Hipo, La Gran Carrera es un libro más o menos para niños de 8 años, o también lo han leído, lo leyó mi hijo, se lo leyeron obviamente, que tiene 7. Es un libro ilustrado, y aquí tengo que hacer el agradecimiento a Fernanda Córdoba, que es la ilustradora de este libro, una niña súper talentosa, digo niña porque tiene 17 años, vivió mucho tiempo en La Serena, de tu zona, ahora está en otra parte, pero es
súper talentosa. Libro es un libro, Hippo es un libro que yo empecé el año 2013, cuando supe que venía mi hijo al mundo. Y ahí, como todos los padres, yo empecé a fantasear con qué iba a ser, como la canción de Pancho Puelma, que será un ingeniero, será un... Bueno, y empecé a fantasear con esta cosa de qué iba a ser mi hijo, si le iba a gustar el Colo-Colo, como me gusta a mí, si iba a ser... Bueno, en fin, todas las tradiciones que uno quiere legar a sus hijos. Cuando caí, que en realidad esto de las tradiciones es algo, una carga muy pesada para los hijos. Uf. Es una carga muy, muy, muy pesada para los hijos. De ahí se me ocurrió escribir la historia de un pequeño caballo de carrera, que es hijo de Rayo y Rulitos, que son sus padres, que son campeones, y sus padres campeones, y los padres de los padres son campeones de todas las carreras de caballos, pero él tenía otra inquietud distinta. Él quería conocer el mundo, conocer aventuras, y los padres no le cargaban esta herencia emocional de lo que es la tradición familiar. Hippo sale a la aventura y ahí conoce a unos ratones, conoce a unos niños de una casona, en fin, y empieza su gran carrera, su gran aventura. Por eso es Hippo, la gran carrera. Yo tengo una característica en todos mis libros, los 4 libros, que siempre tiene que haber uno o más personajes con alguna discapacidad. Y eso es por una razón muy simple. Yo soy una persona con discapacidad, yo soy una persona ciega. Yo quedé ciego hace 30 años atrás. De ahí empezó también mi gran carrera, personalmente. Entonces yo quiero también empezar a crear nuevos héroes en la literatura. Héroes con discapacidad, héroes distintos, cosa que los niños y los padres también empiecen a sociabilizar con este mundo de la discapacidad y empiecen a entender que las personas con discapacidad no necesariamente, y muy por el contrario, tienen que ser objetos de pena o de lástima. Las personas con discapacidad pueden también hacer muchas cosas. Hippo, en este sentido, se encuentra, y no es por hacer spoiler del libro, porque sería feo, porque no lo comprarían, pero Hippo se encuentra con el mundo de la discapacidad y lo conmueve y lo lleva a escoger cuál es el sentido de su gran carrera. Entonces, en 60 páginas ilustradas, con texto y todo, el lector, primero los niños van a entender la historia de este caballo, la historia de cómo se cumplen los sueños, cómo pueden ser emprendedores también, cómo se pueden acercar al mundo de la discapacidad, que hay muchas más alternativas que ser un caballo de carrera, pero también los padres, cuando lo lean, los padres, los profesores, también pueden entender este peso de la herencia emocional, que es bien complejo cuando no se trata de buena manera. Entonces, Hippo es un libro netamente educativo, que se puede leer en los colegios, pero también lo pueden leer los padres a sus hijos en la casa y conversar un poco. Yo después de leérselo a mi hijo, después conversaba así, ¿y por qué Hippo es así? ¿Por qué Hippo es este? ¿Por qué? Y él también empieza a tener sus fantasías acerca de las cosas que a él le pasan. Qué lindo, ¿no? Son